Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles como cada viernes a escuchar este programa, así como diverso contenido que tenemos disponible para todas y todos ustedes. Y justamente el día de hoy tenemos a una super invitada, quien es Mariana Campos. Ella es integrante de México Evalúa, tiene una licenciatura en Economía por el ITAM, cuenta con más de 20 años de experiencia como analista y evaluadora de políticas públicas, especializada justamente en finanzas, gobernanza y en la toma de decisiones de asuntos públicos. También fue socia de la consultora GEA, del Grupo de Economistas y Asociados, y pues bueno, ha tenido una amplia trayectoria en el gobierno federal, como fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Servicio de Administración Tributario. Querida Mariana, bienvenida a Luchando por la Justicia del IMER Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias a ti, querida Mariana. Y pues bueno, justamente desde México Evalúa, constantemente están analizando diversas iniciativas, diversos contextos, diversas políticas públicas, etcétera. Pero justamente en este encono que ha salido en diversos medios de comunicación, se ha hablado mucho del Fondo de Salud para el Bienestar y también del cierre de diversas instituciones de salud pública, porque bueno, nosotros tenemos derecho de acceso a la salud. El Estado mexicano tiene que brindarnos ese servicio y pues parte de nuestros gastos o de nuestros recursos se van destinados para el sector salud. Pero querida Mariana, platícanos de qué va este tema del Fondo de Salud para el Bienestar, el cierre del INSABI, platícanos. Claro que sí. Bueno, pues es importante comentar que el INSABI es pues una institución que en mi opinión no acabó de diseñarse y por ende nunca logró operar, digamos, o alcanzar los números de operación que alcanzó en su momento el Seguro Popular. Recordemos que hasta el cierre de la administración anterior, ya durante algunos años se había puesto en marcha este Seguro Popular que básicamente tenía algunas bondades importantes a destacar. Primero que nada, había un presupuesto por beneficiario. Esto hacía que el programa pues fuera serio en cuanto al dinero que se presupuestaba para atender al número de beneficiarios que tenía. Esto evitaba entonces que el programa se convirtiera en una narrativa política, invitando a tener una cobertura universal, pero sin tener realmente el presupuesto que respalde esa promesa. Además, también era un esquema de aseguramiento que tenía muy claro cuáles eran los beneficios, es decir, el catálogo de servicios que se otorgaba a sus beneficiarios, que eran alrededor de 294 servicios de atención y tenía también pues unos servicios financiados para enfermedades catastróficas, ¿no? Que básicamente estas son las enfermedades que pues pueden empobrecer a una familia que no cuenta con aseguramiento y que de pronto tiene que hacer frente a estos gastos. Un ejemplo es el cáncer, que pues un tratamiento puede rondar entre los 300,000 pesos, pero se puede ir hasta los 5 millones de pesos, ¿no? Entonces es importante por eso el aseguramiento. Entonces, estas bondades hacía que hubiera mucha claridad de quién era beneficiario, que el gobierno presupuestara una cantidad por cada beneficiario y que además hubiera esa claridad de qué servicios y beneficios iba a obtener. Con la transición a INSABI esto se eliminó. Entonces esto a nosotros pues nos prendió el foco rojo porque creemos que eran medidas de gobernanza para evitar que fuera una promesa política, una narrativa y no un programa. El INSABI ya el gobierno no tenía el compromiso de presupuestar una cantidad por beneficiario e inmediatamente empezaron a anunciar en el gobierno que era un nuevo sistema o esquema de atención a las personas sin seguridad social, pero que ya no, digamos, había limitante, ya no te tenías que inscribir, cualquiera podía ir a pedir el servicio, que incluso era un sistema que iba a ser como el Dinamarca, que también se incluían todos los padecimientos y ya no iba a estar sujeto a una limitante como lo estaba el Seguro Popular. Pero bueno, pues claramente si no tienes el presupuesto para eso,
pues es difícil cumplir esa promesa. Entonces, de hecho, pues eso es lo que pasó, ¿no? Que realmente pues no se incrementó el presupuesto de manera adecuada para hacerla cumplir y entonces pues el presupuesto per cápita incluso fue disminuyendo en esta administración. Oye, Mariana, en este punto quisiera preguntarte, ahorita que nos platicas del Seguro Popular, entonces, ¿qué ha pasado con las personas que eran beneficiarias de este servicio de salud? Y también, ¿qué va a pasar con las personas que pudieron incorporarse al INSABI, a este Instituto de Salud para el Bienestar? ¿Pierden su derecho de acceso a la salud o son adoptados por el Instituto Mexicano de Seguro Social? ¿Qué ocurre con estas personas? Bueno, ahora que entonces pues comentábamos, pues no se emplearon los recursos adecuados, además pues no se generaron reglas de operación de cómo iba a funcionar y tuvimos la verdad indicadores que anunciaban ya el fracaso. Cayó tremendamente la consulta médica. Para que te des una idea, de acuerdo con los datos oficiales, 75% de caída en consulta médica, lo cual nos ha parecido exagerado y que incluso pues hemos llegado a pensar que a lo mejor el problema también está en que no se está registrando el verdadero número de consultas. Pero bueno, yendo hacia este cierre, pues sí, entonces después de varios años de fracaso y de generar estos indicadores, pues el INSABI fue oficialmente cerrado. Desde el año pasado se anunció que iba a haber esta transición, pero ahorita en abril el tema se retomó porque fue como oficial la reforma, ya se aprobó en el legislativo y se dijo que las personas que no cuentan con seguridad social serán atendidas ahora por el IMSS Bienestar. Es muy irónico porque el presidente pues ha sido muy conocido por una frase que dice que el seguro popular no era seguro y no era popular. Y en mi opinión sí era seguro y sí era popular, primero porque tenía un esquema de financiamiento como el de un seguro, tenía una cobertura de gastos catastróficos, tenía una póliza muy clara que era pagada por el gobierno federal, estatal y la persona asegurada. Y además, digamos, era popular porque cubrió a más de 50 millones de mexicanos. Cuando nos vamos a comparar con el IMSS Bienestar, lo que encontramos es que en verdad lo que no es seguro y no es popular es el IMSS Bienestar, porque es un programa que ha atendido apenas a 12 millones de mexicanos, pero pues más de 60 millones no cuentan con seguridad social actualmente. Entonces este programa va a tener que hacer la transición de aumentar sus capacidades. ¿Sí? Esto se va a hacer en conjunto con la Secretaría de Salud, entonces va a quedar, yo creo que hay una mezcla de las capacidades actuales del INSABI con las de la Secretaría de Salud. Ahora, el esquema básicamente no prevé el tercer nivel de atención y en la reforma pues no queda claro que vaya a inaugurarse un tercer nivel de atención. Y esto es preocupante porque el perfil epidemiológico en México nos indica que los mexicanos mueren de 3 causas que están relacionadas con las enfermedades crónicas, los problemas cardíacos, la diabetes y el cáncer. Entonces, estas enfermedades, pues lamentablemente no están bien controladas. De hecho, en México el cáncer, pues lamentablemente se descubre en las personas, se diagnostica ya cuando es tardío. Entonces, digamos, sí hay muchas complicaciones que sufren los mexicanos por estas enfermedades crónicas y eso es justo lo que atiende el tercer nivel de atención, este tipo de complicaciones. Entonces yo digo, bueno, pues si el perfil epidemiológico de los mexicanos dice que se necesita atención terciaria, pues es lamentable que el IMSS Bienestar no la tenga, ¿no? Entonces en ese sentido no se ve como la solución más propicia. Oye, Mariana, también, pues bueno. Quería preguntarte, perdón, en este punto en el que va a ser adoptado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿a ti te parece que tenga la capacidad para poder atender a más de 50 millones de mexicanas y mexicanos con diversas enfermedades y sobre todo con este nivel, ¿no? El nivel 3 que nos comentas, que son enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer y que realmente son sumamente costosas? Es que en realidad aquí se ha hecho una confusión, digamos, porque el IMSS Bienestar no es el IMSS, pues se confunde como si la gente que fue atendida por el Seguro Popular, los que alcanzaron a ser atendidos por el INSABI y van a ser atendidos por el IMSS Bienestar, se cree que es lo mismo que en Seguridad Social en México, no van a ser atendidas por el IMSS. La reforma no indicó eso y no, eso significa que no van a ir a las clínicas familiares del IMSS, tampoco van a ser atendidos en ningún hospital del IMSS, ni van a acceder al tercer nivel de atención del IMSS. El IMSS Bienestar es un programa aparte del IMSS, es otra institución, digamos. De hecho, es un órgano descentralizado aparte que surgió hace mucho tiempo. Se le cambió el nombre a IMSS Bienestar, pero hace mucho tiempo tenía otro nombre, tiene décadas de existir y era un programa que se diseñó para precisamente atender personas que no tienen acceso al IMSS, pero
pero sobre todo para brindar consulta médica en el primero y segundo nivel de atención. Realmente no es un programa que tuvo como propósito un nivel de atención especializado, ¿no? De alta medicina, pues. ¿Qué escenario tan más complicado? Porque hablamos de una política pública que no se ve próspera en lo actual ni en lo venidero, y no solamente eso, que lo poco que se había avanzado con otros programas de salud, pues han sido frenados. Pero querida Mariana, vamos a hacer una breve pausa aquí en el IMER Radio. No le cambien y volvemos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio y en Ciudadana 660, todas las voces del IMER Radio. Y pues bueno, estamos platicando con Mariana Campos, quien ella es integrante de México Evalúa y con amplia trayectoria en la Administración Pública Federal. Y justamente nos estaba platicando del INSABI y del Fondo de Salud para el Bienestar. Pero querida Mariana, recientemente supimos que el INSABI cerró completamente, pero ¿qué irregularidades o qué temas fueron los que condujeron a este instituto a su cierre? Si fue benéfico, si fue perjudicial para la economía del país, ¿qué pasaba con la utilización de estos recursos? Mira, el INSABI es una iniciativa que recibió menos recursos por beneficiario de lo que llegó a recibir el Seguro Popular, por las razones que comenté en el segmento anterior. Entonces, eso siempre yo creo que no fue, digamos, un factor que favoreciera la implementación de este sistema, ¿no? O sea, digamos, nunca publicaron reglas de operación, es decir, nunca se alcanzó a definir su diseño realmente de cómo iba a operar. Pero definitivamente hubo un tema de recursos públicos, porque si bien observamos que hubieron algunos recortes en rubros de gasto muy importantes para lo que antes era el Seguro Popular y luego INSABI, como los subsidios para la atención a la salud, que empezaron a sufrir recortes desde, digamos, el sexenio pasado. Desde 2016 observamos que el gobierno daba menos recursos para este importante rubro, que es lo que realmente beneficia de manera más directa la atención a las personas que dependen de este esquema. Sin embargo, pues cuando vimos realmente así como que cayó drásticamente fue en 2020, este rubro de subsidios de atención a la salud. En 2021 y también en 2022 hubo una tendencia que es gastar a menos recursos de los aprobados, y también de que mucho dinero del Fonsabi, mucho más de lo que en el pasado sucedía, se mandaba a un fideicomiso que es el Fonsabi, el Fondo de Salud para el Bienestar, que en teoría tenía que financiar las enfermedades que generan gastos muy altos en las familias. Entonces, el problema con que se mandaran tantos recursos al Fonsabi es que al mismo tiempo, si analizamos la información de Fonsabi, sabemos que se financió con ese dinero menos casos de enfermedades caras para las familias. O sea, se gastó menos dinero en las enfermedades caras y menos número, cuando en realidad recibió más dinero que en sexenios anteriores. Entonces, la gran pregunta es en qué se gastaban esos recursos. El problema es que no podemos saberlo porque cuando llegaban esos recursos al Fonsabi, también se regresaban a la tesorería. Cuando se regresan a la tesorería, esto entra como un ingreso al gobierno, pero ya no hay un vínculo o una transparencia adecuada que nos permita saber qué programa presupuestario de gasto se pagaba con ese ingreso. Entonces, eso hace que no podamos saber exactamente en qué se gastaron los recursos que Fonsabi depositaba en la tesorería, ¿no? Yo creo que es una limitante importante en la cuenta pública de México y que es algo que debieran atender las autoridades en su momento, pero pues esto nos limita a saber exactamente en qué se gastó. Fonsabi, pues costó mucho trabajo entender la información que tiene publicada, se publicaba tarde. Pero finalmente pues sí se concluye que se dejaron de atender o de financiar las enfermedades de alto costo para personas que no cuentan con seguridad social, ¿no? Y yo creo que eso nos habla de un fracaso, importante en INSABI
y que ya no estaba ejerciendo su función. Entonces también cayó la consulta médica, como lo había mencionado. Entonces todo esto nos hace ver que se estaba gastando menos dinero, que no se estaban financiando estas enfermedades de alto costo y que había una caída tremenda de la operación y que pues entonces el INSABI no estaba funcionando y que es necesario repensar el esquema de atención para personas sin seguridad social. Oye, Mariana, y justamente en la pausa tuvimos la oportunidad de platicar y nos comentabas que se debe reestructurar este esquema a fin de que nosotros como personas usuarias y que si bien tenemos derecho de acceso a la salud, pues también es difícil poder costear todo de manera gratuita, es decir, que la salud no sea otorgada de manera gratis, ¿no? Entonces, esta posibilidad de que nosotros podamos aportar una pequeña cantidad es viable para poder tener mejores recursos y tener derecho a un acceso a salud. Ya no hablemos de gran escala, pero por lo menos digna. Mira, yo creo que, a ver, nosotros no tenemos una propuesta específica de que las personas tengan que contribuir a la salud pública. Quiero aclarar eso. Yo creo que tampoco la descartamos, pero no es como un propósito específico que nosotros ya hayamos delineado y analizado con calma, ¿no? Sin embargo, es común en el mundo que hayan copagos. En el caso del Seguro Popular, las personas aportaban una pequeña cantidad a su cuota de afiliación. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que es importante también considerar que en México el gasto público en salud es muy bajo en relación al resto del mundo. Y eso no solamente ha sido en esta administración, o sea, eso es un problema crónico de la salud en México. La recomendación internacional es que se gasten más de 6 puntos del Producto Interno Bruto en ese propósito, ¿sí? Y en México gastamos alrededor de 2.5, 2.8, dependiendo el año. Entonces eso es muy poco, ¿no? No gastamos ni la mitad de lo que deberíamos. Entonces no hay manera de que podamos, digamos, pues aspirar a garantizar el derecho a la salud en el país mientras no gastemos lo que se requiere. Sin duda el gobierno tiene que invertir una mayor cantidad, eso es clarísimo, y también habrá que valorar qué personas y en qué medida pueden contribuir a ese financiamiento. Hay que decirlo, o sea, hay muchas maneras de que esto pueda suceder, ¿no? Porque, por ejemplo, en Europa, donde funcionan bastante bien los sistemas de salud públicos, es el caso de Reino Unido, en donde pues el gobierno realmente lo que hace es pagarte consultas privadas, ¿no? O sea, tú vas al médico privado y básicamente te reembolsa el gobierno lo que te cuesta la consulta, ¿no? Entonces se aprovecha mucho la infraestructura privada que hay para atender la salud. Entonces hay muchas maneras de mezclar el esfuerzo público con el privado. Puede ser a través de la infraestructura, a través de esta como subcontratación de servicios del sector público con el privado. Puede también pensarse en copagos, como has mencionado. Hay muchas posibilidades, ¿no? Lo que sí es un hecho es que se gasta muy poco y no se puede continuar de esa manera si es que queremos garantizar el derecho a la salud. Y nos invitas también a la reflexión respecto a la parte también presupuestal, que si bien se destina poco de dinero al sector salud y luego ese recurso que entraba al INSABI se regresaba a la tesorería de la federación y al final del día pues ya no había certeza de qué uso, qué destino se iba a aplicar ese recurso que en teoría de por sí es bajo y que en teoría iba a ser para el sector salud, pues bueno, al final se regresaba a la tesorería y ya no supimos exactamente para qué fue destinado y pues eso también nos invita a reflexionar en cómo poder mejorar hasta las instituciones de transparencia, no solamente a nivel local, sino también a nivel federal y justamente en este encono de lo que está pasando con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, mejor conocido como el INAI, que bueno, ha tenido algunos temas ahí en la corte y de integrantes para poder sesionar. Pero querida Mariana, se nos está acabando el tiempo aquí en la radio y quisiera pedirte que nos des tus redes sociales, dónde los podemos contactar, dónde podemos acceder al contenido que proporciona México Evalúa. Claro que sí, por favor síganos. Nosotros hemos creado un monitoreo que saca información sobre el gasto en la salud, especialmente enfocado a las personas que no cuentan con seguridad social en México,
porque consideramos que son las más vulnerables y quienes han sido, sí hay que decirlo, víctimas de esta transición, y muchas de ellas se han quedado abandonadas en el financiamiento, en la atención de su salud. Esto lo pueden consultar en Los Números de Erario, que es un blog al cual acceden a través del sitio de México Evalúa, que es www.mexicoevalua.org. También pueden seguir a nuestra organización en @mexevalúa en Twitter, y por supuesto a una servidora en @mariana_c_v, en donde también tuiteo continuamente sobre el gasto en salud y en general sobre las finanzas públicas y la gobernanza. Oye, Mariana, tengo una duda. La información que está en la página y que nos proporciona México Evalúa es gratuita, ¿verdad? Por supuesto, y de hecho a Los Números de Erario, que es este blog especializado en gasto público, ingresos públicos, endeudamiento, y que tiene además dos productos, las finanzas públicas en general, pero uno muy aterrizado a lo que les platiqué del gasto en salud. Ambos te puedes suscribir para que cuando sean publicados te lleguen directamente a tu correo, y no es necesario pagar por nada, todo es gratuito. Además, a través de inscribirte al blog te harán llegar invitaciones cuando tengamos eventos a través de Zoom o conferencias de prensa para poder platicar con mayor detalle nuestros análisis y recomendaciones. Pues qué maravilla, Mariana, porque realmente es información muy útil, con un lenguaje muy claro. Nos has explicado todo este contexto del INSABI, de este Fondo para la Salud, que también estos términos de bienestar que en cada administración va cambiando, que si seguro popular, que si bienestar, etcétera. Bueno, no sé si sea necesario, pero ya tendremos oportunidad para seguir platicando, y también que pues podemos acceder a toda esta información que nos proporcionas, no solamente a través de tu Twitter, sino también a través de México Evalúa, y que pues bueno, nos podemos suscribir y nos pueden llegar esta información completamente gratis, y estamos todo el tiempo actualizados en lo que está pasando en el país. Querida Mariana, yo quiero agradecerte que hayas colaborado para el IMER Radio y para Ciudadana 660, y agradecerles a todas las personas que nos escuchan cada viernes por el IMER. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. ¿Sabías que la Facultad de Ingeniería de la UNAM desarrolló la aplicación Mazahuap a fin de enseñar y aprender esta lengua indígena? Pues tal comunicación estaba en riesgo, ya que los únicos hablantes eran las y los ancianos, aproximadamente 100 personas, aunada que desde hace 50 años los pueblos dejaron de hablar la lengua, por lo cual era necesario hacer algo para evitar su muerte a través de tecnologías de la información y comunicación. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.